Descubierto, la increíble y conmovedora historia de la familia felina rescatada de un ataque inesperado. Marcela, madre soltera de 35 años, navegaba por un mar de preocupaciones en su pequeño mundo. Cada día en el café del barrio había comenzado a sentirse como una condena, con el peso agudo de la rutina apretando su pecho. La vida anunciada como un sueño, repleto de risas y esperanzas, se había transformado en una lucha constante por subsistir, especialmente tras la muerte de su esposo. Lucas, su pequeño de 10 años, era su única luz. Él era su razón para levantarse cada mañana, aunque a veces la carga era tan intensa que la oscuridad se hacía irresistible. ¿Era suficiente ser solo una madre soltera? ¿Nunca podría cumplir su sueño de tener un negocio propio? La presión era monumental. El propietario del café, un hombre frío y distante, parecía dispuesto a redoblar su carga. «Nunca serás más que una madre soltera», resonaba en su mente cada vez que él la miraba con desdén. Estrujaba el trapo que usaba para limpiar la barra, viendo las manchas de café como reflejos de sus propias fallas. El temor a perder ese empleo, la única fuente de ingreso, suprimía cualquier destello de esperanza que intentara brotar. ¿Cómo podría permitirse arriesgarse a perderlo todo por una idea que parecía tan lejana? Ese día, exhausta tras una jornada interminable, sus pies parecieron llevarla solos hacia un callejón oscuro. El bullicio del barrio se disipaba, pero no el eco de sus pensamientos. Cuando vio aquel grupo de gatos atrapados por un perro feroz, un instinto primordial se encendió en su interior. La imagen de esos pequeños seres indefensos la golpeó como un tsunami. Sin pensar, se lanzó al rescate, dispuesta a enfrentar un peligro que ni ella misma comprendía del todo. En ese acto, sintió una mezcla de valor desesperado y angustia. No se trataba solo de salvar vidas, se trataba de descubrir si la valentía podría abrirle un nuevo camino. De regreso a casa, los maullidos de los gatos resonaban en su cabeza. Eran más que animales, eran un reflejo de su propia lucha. Cada uno tenía su propia historia, un eco de la soledad y la lucha que ella cargaba en su corazón. Pero entonces la realidad se instaló. El café, su trabajo, su fuente de ingresos. La idea de abrir un pequeño refugio para animales empezaba a florecer en su mente, pero lo hacía acompañada de marañas de dudas. ¿Cómo podría sostener eso y a Lucas al mismo tiempo? La angustia crecía como una sombra, amenazando con desbordar su apacible vida familiar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las semanas siguientes se convirtieron en un tormento de decisiones. Mientras los gatos se acomodaban en su hogar, ella empezaba a sentir su propia angustia. Era una lucha interna donde el amor por Lucas chocaba con su deseo de posicionarse más allá del café, de hacer algo significativo que abriera un nuevo sendero. Pero con cada mirada desaprobadora de su jefe, con cada comentario hiriente sobre su demasiado grande ambición, la desesperanza crecía y la presión parecía aplastarla. Y así, atrapada entre su papel de madre dedicada y los deseos que parecían escaparse, su mente albergaba preguntas devastadoras. ¿Valía la pena arriesgarlo todo? La luz del futuro titilaba, pero el miedo a lo desconocido la mantenía encadenada. Mientras las noches pasaban y las historias de sus gatos resonaban en su corazón, cada ronroneo la empujaba a decidir entre su sueño y el frágil equilibrio que había logrado. El momento de máxima angustia llegaba. La lucha por ser la heroína que tanto anhelaba se intensificaba.
Cada especie de vida que había decidido rescatar, cada pequeño ser que respiraba en su hogar, se convirtió no solo en una opción, sino en un grito de guerra en su interior. ¿Se atrevería a dar el salto? ¿Podría encontrar de alguna manera una forma de hacer realidad su sueño y proteger a su hijo al mismo tiempo? La historia apenas comenzaba, y con cada día que pasaba, la necesidad de elegir se hacía más urgente. Los días se convirtieron en una serie de batallas internas, y con cada amanecer, Marcela perdía un poco más de la luz que una vez la había guiado. En casa, los gatos se habían adaptado a su nuevo entorno, y mientras jugaban y ronroneaban, ella sentía una mezcla de calidez y culpa. Cada pequeño pelaje que le rozaba la pierna era un recordatorio de su deseo de avanzar, pero también de su inseguridad. Durante las noches, mientras Lucas dormía, Marcela se sentaba en la mesa de la cocina, iluminada solo por una lámpara tenue. Desplegaba hojas en blanco, haciendo listas, esbozando planes que se sentían como castillos de arena. Refugio para gatos, anotó una y otra vez, pero cada vez que su pluma tocaba el papel, un pensamiento sombrío la asaltaba. Su jefe, sus deudas, su responsabilidad como madre, todo eso se alzaba como muros imponentes que la separaban de su sueño. La visita a su amiga Valeria, dueña de una tienda de mascotas, resultó ser un punto de inflexión. Valeria, siempre optimista, observó a Marcela mientras hablaba con entusiasmo de su deseo de abrir el refugio. «Tienes el don de cuidar, Marcela. Lo que haces por esos gatos es milagroso. ¿Por qué no comienzas un blog? Puedes contar tu historia, captar donaciones. La gente responde a historias auténticas», sugirió, dándole un empujón inesperado a su autoconfianza. Las palabras de Valeria encendieron algo dentro de ella. Pero al mismo tiempo, el miedo la llevó a cuestionar su capacidad. ¿Eran realmente útiles sus palabras? ¿Las historias de los gatos podían ayudarla a avanzar? Afligida por la duda, comenzó a escribir. Cada letra era una pequeña liberación, cada palabra un paso hacia su propio reconocimiento. Días después, con el primer post publicado, Lucas se asomó sobre su hombro. «¿Sobre qué escribiste, mami?», preguntó, su voz imperturbable. «Sobre nosotros, sobre los gatos, sobre un refugio», respondió, su voz casi temblando. Lucas sonrió, iluminando su rostro cansado. «¡Qué bueno! Podemos ayudar a otros gatos, ¿verdad?». Su inocencia golpeó a Marcela con la fuerza de una verdad que llevaba tiempo ignorando. Su sueño no era solo suyo, era un camino hacia una vida más digna para ambos. Pero el mundo real no se detuvo. Esa misma tarde, su jefe le pidió que se quedara después del turno. «Te veo distraída. No sé si estás cortando el café o si estás pensando en escribir cuentos», dijo, y sus palabras fueron como un puñetazo. La tensión se acumuló, creando un nudo en su estómago. La laberíntica presión de cumplir con las exigencias laborales y seguir al mismo tiempo su propia pasión se convertía en un desafío monumental. Con el café en una mano y el peso de la incertidumbre en la otra, Marcela se sintió atrapada en un ciclo sin salida. Al llegar a casa, decidió que era hora de confrontar tanto sus deseos como sus limitaciones. No podía permitir que el miedo definiera su vida. Con cada gato que rescataba, con cada historia que contaba, algo dentro de ella se fue transformando. Sin embargo, una sombra la seguía constantemente, la amenaza de perder su empleo. Esa mañana se decidió a hablar con su jefe. Luchar por su deseo la llevó al borde de un precipicio, donde el riesgo parecía grande, pero la recompensa podría ser aún mayor. Mientras miraba el reflejo de su propia determinación, comprendió que debía dar un paso más allá de su carta de renuncia, de su privacidad y del miedo. Esa noche, mientras preparaba la cena, la idea de hablar con su jefe flotaba en su mente como un mantra, incesante y seductor al mismo tiempo. Sin embargo, cada vez que ponía su mente en ello, un hilo de temor la encarcelaba. Pero el reloj seguía avanzando, la tensión aumentaba,
La necesidad de decidir entre su futuro en el café y su sueño de refugio se volvía cada vez más apremiante. La realidad la empujaba hacia el borde, donde las opciones se redujeron a dos: mantener su vida actual con un apretado cinturón de conformidad o lanzarse al vacío y luchar por la libertad que tanto anhelaba. El día del enfrentamiento se acercaba. El momento de verdad estaba prácticamente a la vuelta de la esquina. ¿Sería capaz de enfrentarse a su jefe y reclamar su propio camino? Con una determinación recién descubierta, marcó en su mente el día y la hora. Sin embargo, las emociones se desbordaban, amenazando con desestabilizar la tan esperada conversación. Marcela estaba lista para caminar hacia una nueva realidad, pero un último pensamiento la hizo vacilar. ¿Podría realmente conseguirlo? El sol apenas asomaba detrás de la ciudad cuando Marcela se despertó. Sus pensamientos giraban en torno a la conversación inminente con su jefe. El eco de sus dudas resonaba en su mente. ¿Qué pasará si no lo entienden? ¿Y si me despiden? A pesar de todo, sintió una chispa de resolución. Había estado dejando que sus miedos definieran su vida durante demasiado tiempo. Ahora el momento estaba cerca de convertirse en un catalizador. Mientras Lucas jugueteaba con los gatos, su risa resonaba como un bálsamo. Esa inocente alegría le recordaba la razón por la cual debía luchar. No quería que su hijo creciera en un entorno que limitara su creatividad e impulsara la conformidad. Con cada caricia a sus felinos, sentía que la vida que soñaba podía ser posible. El refugio no solo sería para los gatos, también sería un espacio para que Lucas aprendiera empatía y responsabilidad. Cuando llegó el momento de enfrentarse a su jefe, el café se convirtió en un escenario de ansiedad. La mirada crítica de su superior la inquietaba, como si el aire se espesara con la presión de las expectativas. Sin embargo, Marcela tomó un respiro profundo. La conversación daba inicio. «Marcela, he notado que te distraes, que no estás en tu mejor momento. ¿Cómo podemos solucionarlo?». Su jefe la miró con escepticismo. Marcela sintió que el nudo en el estómago se apretaba, pero la voz de su hijo resonaba en su mente. Era ahora o nunca. «Ocupando un tiempo de mi día, me gustaría hablarte sobre algo importante para mí», comenzó, sintiendo cómo la verdad le ardía en los labios. A medida que sus palabras fluyeron, se sintió liberada, como si cada frase fuera un ladrillo que se caía de la pesada pared que había erigido a su alrededor. «Quiero abrir un refugio para gatos. He estado escribiendo sobre ello y creo que podría ayudar a muchos. Me gustaría redirigir parte de mi tiempo en el café para trabajar en este proyecto, si es posible». El silencio que siguió fue abrumador. La mirada de su superior pasó de la sorpresa a la comprensión. «Marcela, entiendo tu pasión, pero tienes que considerar los riesgos. Esto implica mucho trabajo y recursos», replicó, su voz rebosante de dudas. Cada palabra de su jefe resultó un golpe, pero ella se mantuvo firme. «Lo sé, pero no puedo ignorar esto. Siento que tengo el potencial y la pasión para hacer algo significativo. Necesito tu apoyo, aunque sea en pequeñas medidas». Después de una intensa discusión, su jefe accedió a aprobar un arreglo temporal, una reducción de horas a cambio de que Marcela presentara un plan más formal. Aquella pequeña victoria le dio un respiro, pero las inquietudes no desaparecieron de inmediato. Al llegar a casa, con el espíritu todavía vibrante, se sentó con Lucas para contarle sobre su conversación. La emoción se reflejaba en sus ojos cuando escuchó que su madre había dado un paso significativo hacia su sueño. Sin embargo, cada avance traía consigo nuevos desafíos. Algo en el fondo de su mente comenzaba a gestar una resistencia: la necesidad de asegurar financiamiento para el refugio, la viabilidad legal y, sobre todo, cómo lograr que su pasión se convirtiera en un proyecto sólido y sostenible. Era un terreno desconocido, y de nuevo la incertidumbre amenazaba con asomarse. Marcela se sintió atrapada entre la emoción de su progreso y el peso de lo que aún debía lograr. Mientras escribía más artículos para el blog, notó que la respuesta del público comenzaba a tomar forma. La comunidad, aunque lejana, comenzó a mostrar interés,
Estaba recibiendo mensajes de apoyo y preguntas sobre cómo contribuir, pero eso también imponía una presión nueva. Debía ofrecer algo más que solo su historia. El camino hacia sus sueños se tornaba más claro, pero al mismo tiempo más complejo. Debía buscar soluciones, establecer contactos y construir un plan sólido. ¿Cómo pasaría de la idea a la acción? Marcela respiró hondo, sintiendo que cada paso la acercaba más a su objetivo, pero al mismo tiempo sentía que el tiempo no se detendría. Mientras cerraba el ordenador y se recostaba, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Había llegado el momento de solicitar apoyo financiero? Alzó la mirada hacia los gatos que la observaban con curiosidad. Sentía el peso de su futuro. Sabía que el siguiente paso requeriría otro nivel de valentía. Mientras se preparaba para enfrentar el nuevo desafío que se vislumbraba a la distancia, sintió la inminente llegada de una realidad transformadora. Enfrentarse a la estructura, tanto suya como del mundo que la rodeaba, iba a ser más difícil que nunca. ¿Sería capaz de escalar esa muralla, de convertir su sueño en un refugio por y para todos? El desafío apenas comenzaba. Marcela se despertó con una mezcla de determinación y ansiedad. La jornada no solo implicaba trabajar en su rutina habitual del café, sino que también representaba el inicio de un proceso que podía transformar su vida. Había decidido investigar acerca de la creación de un refugio para gatos, y ese día daría sus primeros pasos en la búsqueda de financiamiento. Mientras preparaba el desayuno para Lucas, le dio un vistazo a los gatos que se acomodaban en los rincones del hogar, ajenos a la lucha que se gestaba en su interior. Aquellos animales eran un recordatorio constante de su propósito. Si ellos pueden encontrar un lugar seguro, ¿por qué yo no?, pensó. Llenó su mochila con notas, artículos y un esquema preliminar de su proyecto. Un café cercano a su trabajo había programado una charla sobre emprendimientos sociales y Marcelo había decidido tomar la oportunidad. La idea de compartir su visión le aterraba y emocionaba a partes iguales. Debía durante la jornada transitar por el hilo delicado de su creciente ambición y la duda inherente de su capacidad. El auditorio era pequeño, las luces eran tenues, pero los rostros expectantes la empujaron a levantarse y presentar su idea. Hola a todos, soy Marcela, y hoy quiero hablarles de un refugio para gatos que no solo salvará vidas, sino que fomentará la empatía en los niños. Comenzó con voz firme, aunque su pulso palpitaba con rapidez. Mientras avanzaba, notó que sus propias palabras resonaban en la sala, su pasión era palpable. Sin embargo, el miedo no se desvanecía. La charla finalizó con preguntas del público. Entre las diferentes intervenciones, un hombre mayor le hizo una que la dejó atrapada en sus propios pensamientos. La pasión es magnífica, pero ¿cómo planea sostenerlo económicamente? Esa pregunta caló hondo. Marcela dejó la charla sintiendo que el aire le faltaba. Había vislumbrado la idea, pero no había considerado el plano financiero que sostendría su sueño. Fue entonces cuando decidió que debía hablar con expertos. Al día siguiente, se sentó con un amigo de su madre, un contador que le ofreció asesoría gratuita. Mientras revisaban números y estadísticas, la realidad de su sueño comenzó a tomar una forma más tangible. Había costos ocultos, necesidades de materiales y, sobre todo, el tema del mantenimiento. Marcela sintió que cada respuesta ofrecía un nuevo desafío, pero también una oportunidad de aprender y adaptarse. Con cada consejo recibido, empezó a formarse un mapa claro de pasos a seguir. Estaba decidida a utilizar un enfoque innovador, una mezcla entre crowdfunding y eventos de sensibilización. Aumentar la conciencia a través de historias personales sería su arma más potente. En las siguientes semanas desarrolló un plan. Se inscribió en talleres online de marketing y recursos humanos. Su motivación estaba cargada de propósito. Cada pequeño éxito, cada nuevo contacto que hacía, la empujaba más allá de sus propios límites. Aprendió a crear contenido atractivo y generar interés en redes sociales. Sin embargo, la batalla no estaba ganada. Encontrarse entre el deseo de ofrecer un refugio a esos animales y la incertidumbre de los pasos a seguir era agotador. Recibía mensajes de personas que deseaban ayudar, pero también había quienes la desafiaban, sugiriendo que abandonara la idea. Con cada desánimo se forjaba en ella una determinación aún más fuerte.
Mientras trabajaba en el diseño de su primer evento de recaudación, recibió una llamada inesperada. Era su jefe, quien le solicitaba programar una reunión para discutir una posible reestructuración en el café. Su corazón latía descompaso. ¿Esto significaba una nueva amenaza para su empleo? ¿O podría ser, pensó, una nueva oportunidad para reafirmar su compromiso? Se preguntó si la conversación llevaría a un final positivo o desviaría su camino una vez más. Cada fibra de su ser clamaba por seguir adelante, pero las voces de la incertidumbre comenzaban a elevarse en su mente. La respuesta también podía determinar el futuro del refugio. Marcela se sentó a esperar, con la mente en ebullición. Esa reunión podría cambiarlo todo, o demostrar que, a veces, los muros son más altos de lo que podemos escalar. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Las respuestas pronto se revelarían, y con ellas el desenlace de su verdadero desafío. El alarma de su teléfono sonó, y Marcela se estiró un poco antes de levantarse. La reunión con su jefe estaba programada para esa mañana, y la idea de enfrentar no solo su situación laboral, sino también sus ambiciones personales, le invadía el cuerpo con un torbellino de emociones. Se miró al espejo y mientras se ajustaba el cabello, se dijo que necesitaba llevar su mejor versión, no solo para ella, sino también para los gatos que dependían de su compromiso. El café, lugar donde trabajaba desde hacía años, había sido su refugio. Pero ese día se sentía como si estuviera a punto de cruzar un umbral decisivo. Mientras se preparaba un café, su mente recorría las posibilidades. Si no me siento segura ahora, ¿cómo puedo esperar que otros crean en mi proyecto?, pensó. El dilema era apremiante. ¿Debería seguir con su trabajo actual, que le daba estabilidad, o arriesgarse por su sueño de crear un refugio para gatos? Cuando entró a la oficina, el ambiente era fresco pero tenso. Sus compañeros estaban absortos en sus tareas, pero ella sentía que el espacio se había transformado en un escenario donde todos la observaban. Cada paso hacia la oficina de su jefe era un eco constante de su ansiedad. La puerta estaba entreabierta, tomó aire, se compuso y tocó suavemente. «Adelante», resonó la voz de su jefe, y marcó el inicio de una conversación que podría alterar el curso de su vida. La charla comenzó con los habituales agradecimientos y cumplidos sobre su trabajo, pero pronto se tornó seria. Su jefe le explicó que el café enfrentaba cambios necesarios para adaptarse a un mercado competitivo. «Estamos pensando en una reestructuración», dijo, y Marcela sintió que el mundo se le caía encima. ¿Realmente esto sería el fin? Sin embargo, en lugar de abatirse, una chispa se encendió en su interior. «Javier», empezó, usando un tono firme que nunca había imaginado poder sostener. «Espero que me consideren en el futuro de este lugar, pero tengo planes más grandes que requieren mi dedicación total». Era un momento de revelación. Había finalmente encontrado el valor para manifestar su intención. La conversación avanzó, y para su sorpresa, el diálogo se tornó más fluido. Javier la escuchaba, y se permitió incluso compartir algunas estrategias que podrían ayudar en su proyecto. «Lo importante es mantenerte flexible y adaptarte. También puedes aprender mucho del fracaso», dijo, dejando a Marcela meditando sobre lo que realmente significaba arriesgarse en su camino. Al salir de su oficina, sintió un peso menos en sus hombros. Aunque había incertidumbre en el aire, se sentía empoderada. Ahora no solo se trataba de un refugio para gatos, sino de crecer como persona, de aprender a navegar en su propio mar de dudas. Pasaron los días y después de la reunión se dedicó a intensificar su enfoque en el refugio. Se unió a foros online y grupos de emprendedores, donde comenzó a intercambiar ideas y fundar conexiones que antes nunca habría imaginado. Posteriormente, creó un blog
donde compartía sus aprendizajes sobre el cuidado de gatos y el progreso del refugio. A medida que su comunidad crecía, también lo hacía su confianza. Sin embargo, la presión se transformaba en inquietud al observar que el camino no era tan sencillo. A cada paso que daba, se presentaban nuevos obstáculos. Los costos de operación seguían aumentando y la sensación de que su proyecto podría desmoronarse la aturdía. Sentía que se acercaba a un punto crítico que requeriría decisiones fundamentales. Una noche, mientras revisaba un préstamo que podría ajustar su plan financiero, recibió un correo electrónico inesperado. Era una invitación para hablar en una reunión de emprendedores locales, pero el tema era delicado. Era un espacio donde otros también competían por financiamiento y atención. ¿Debería arriesgarse a exponer su idea en un entorno que podría no comprender su pasión? Finalmente, con el corazón palpitante, respondió afirmativamente a la invitación. Se dio cuenta de que, para lograr su objetivo, tendría que enfrentarse no solo a sus miedos, sino también a los de otros que podrían considerarla una rival. Se sentó en su escritorio con la certeza de que lo que estaba en juego era mucho más que un simple refugio. Tenía que enfrentar la competencia, demostrar su valía y entender que el verdadero camino hacia su sueño podría estar lleno de desvíos inesperados. ¿Estaría lista para lo que vendría? Las palabras del hombre en la charla resonaron en su mente. La pasión debía ir acompañada de un plan sólido. Mientras marcaba la fecha del evento en su calendario, las dudas se alzaron de nuevo. Ponderó si podría convertir esta experiencia en una oportunidad o si tardaría demasiado en encontrar su lugar entre los demás. La noche antes de la reunión se sentía más nerviosa que nunca, con la esperanza de este propósito latiendo fuerte en su interior. El momento de la verdad se aproximaba, y al igual que sus gatos, sabía que era hora de afilar las garras y luchar por el espacio que tanto ansiaba. Su futuro y el de aquellos felinos pendía de un hilo. Pero, ¿sería suficiente su determinación para desatar el caos de posibilidades que estaba por llegar? La sala del evento era amplia, llena de gente que hablaba en tonos animados, pero Marcela se sentía atrapada en una burbuja de incomodidad. El aire estaba cargado de expectativas y ambición, lo que la empujaba hacia el borde de su zona de confort. Se dio cuenta de que este era un entorno que podía ser hostil, donde la competencia podría convertirse en una sombra que oscurecería sus esperanzas. Sin embargo, ella sabía que no podía retroceder. Mientras esperaba su turno para hablar, observó a los otros emprendedores. Algunos tenían presentaciones pulidas, llenas de gráficos y cifras que brillaban con profesionalismo. Se preguntaba si su propuesta, nacida de la pasión por los gatos y el deseo de hacer el bien, sería suficiente. Se sintió pequeña ante esas inquebrantables soluciones comerciales, pero la voz interior que había empezado a fortalecerla en las últimas semanas la instó a seguir adelante. Cuando finalmente la llamaron al escenario, sintió que el tiempo se detenía. Las miradas se centraron en ella y una mezcla de nerviosismo y adrenalina la impulsó. Con el corazón latiendo con fuerza, comenzó a presentar su proyecto, hablando sobre la necesidad de un refugio que no solo cuidara de los gatos, sino que también educara a la comunidad sobre el compromiso responsable hacia las mascotas. Mientras hablaba, notó que su pasión empezaba a calar hondo entre la audiencia. Sin embargo, las preguntas comenzaron a surgir. ¿Cuál es tu plan de financiación?, preguntó uno de los asistentes. La mirada inquisitiva lo hacían parecer un depredador. Marcela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Responder a esa pregunta implicaba desnudarse ante ellos, revelar sus debilidades y la incertidumbre que la acompañaba. Pero en lugar de titubear, se recordó la conversación con su jefe y cómo había superado su propio miedo. «No tengo todas las respuestas», comenzó, sintiéndose expuesta pero decidida. «Pero estoy dispuesta a aprender y adaptarme». Al final de su presentación, recibió aplausos, pero también comentarios y críticas por doquier. Algunos parecían reconfortantes, otros más incisivos. La sensación de haber lanzado una piedra en un estanque profundo le dejó un sabor agridulce.
Había dado un paso adelante, pero sabía que la verdadera batalla aún estaba por venir. Mientras se retiraba de la sala, cargaba consigo un rayo de determinación, pero también un mar de dudas. Las semanas siguientes se sintieron como un torbellino. Recibió correos de contactos interesados, pero también otros que cuestionaban su visión. Participar en reuniones y foros de emprendedores se estaba convirtiendo en un arma de doble filo. Por un lado, aprendía sobre estrategias y recursos, pero por otro, el constante compararse con otros la llevaba a cuestionar el valor de su propuesta. Era como estar en un constante tira y afloja entre la confianza y la autocrítica. Una noche, mientras organizaba sus notas y comentarios, se sintió abrumada. Las palabras se mezclaban en su cabeza y se preguntaba si había malinterpretado sus verdaderas intenciones. ¿Era su deseo de ayudar a los gatos lo suficientemente fuerte para sostener un proyecto de tal envergadura? Al mirar sus notas, notó un patrón. Cada vez que lidiaba con el rechazo o la incertidumbre, encontraba un nuevo argumento para la importancia de su refugio. El poder que sentía al descubrir lo que este proyecto significaba realmente para ella comenzaba a eclipsar el miedo. Con una nueva perspectiva, decidió que debía enfocarse en la historia detrás de su propuesta. Al día siguiente, empezó a trabajar en un video que contaría su viaje y el propósito detrás de su refugio. Quería no solo vender una idea, sino inspirar a otros a ver la importancia de cuidar a esos seres que no pueden pedir ayuda. Sin embargo, en medio de esta nueva claridad, una sombra se alzó. Recibió una carta de una organización rival que había lanzado un proyecto similar. Sus corazones palpitaban con fuerza ante la posibilidad de que su batalla por la atención del público ya hubiera comenzado. Marcela se sentía atrapada de nuevo. Era hora de confrontar la realidad de su emprendimiento en un mundo donde la competencia era feroz. Tendría que defender no solo su idea, sino también su pasión. La lucha no sería solo contra el tiempo o las finanzas, sino contra la ansiedad que la amenazaba cada vez que comparaba su sueño con los de otros. Una tormenta se avecinaba en su camino, y el reto la instaba a prepararse para las turbulentas aguas que se avecinaban. Mientras miraba al horizonte, se dio cuenta de que debía ganar un espacio en esa conversación, no solo por sus gatos, sino también por ella misma. El momento de decidir cómo se enfrentaría a este nuevo desafío se acercaba rápidamente. ¿Podría transformar esta amenaza en una aliada en lugar de un enemigo? El destino de su refugio y su crecimiento personal pendían de un hilo. El día siguiente amaneció con un nublado presagio, como si el universo se alineara con la confusión y la ansiedad que embargaban a Marcela. La carta de la organización rival pesaba sobre su mente. Cada palabra resonaba como un eco de su propio temor al fracaso. Sin embargo, al observar a Max, su gato, apoyado en la ventana, un destello de claridad surgió en su interior. Este pequeño ser que tanto amaba había sido su motivación desde el principio, y ahora era momento de devolverle el esplendor a esas razones. Sentada en su escritorio, le dio vida a una estrategia que no solo se centrara en el refugio, sino en el mensaje que quería compartir, la importancia de la conexión entre humanos y animales. Tenía que hacer que su historia fuera vibrante, pero también auténtica. Trabajó con fervor, transformando sus ideas en un guión atractivo que no solo contara su viaje como emprendedora, sino que también mostrara cómo había hallado fuerza en sus debilidades. A medida que cada palabra fluía con mayor facilidad, regresaba a los momentos de vulnerabilidad que había compartido en su presentación. Decidió incluir su miedo a la competencia, cómo había titubeado ante los comentarios críticos y, sobre todo, su pasión por dar voz a aquellos que no podían hablar. Reconocer sus debilidades era en sí un acto de valentía, un paso hacia su autoafirmación. Al finalizar el guión, se sintió empoderada, como si una parte de ella hubiese emergido más fuerte que antes. Marcela planeó grabar el video aquel fin de semana, y al llegar el día su emoción era palpable. La cámara capturó cada matiz de su determinación.
Sin embargo, cada toma también sacaba a la luz el miedo que se escondía detrás de su sonrisa. Durante una de las grabaciones, cuando habló sobre los gatos rescatados, su voz tembló. Paró, luchando con las lágrimas que amenazaban con asomarse. Era un momento de revelación. Su vulnerabilidad no era una debilidad, sino una de las mayores fortalezas de su historia. La grabación continuó, y con cada intento se sentía más adepta a revelar su verdadero ser. Al terminar, sintió un profundo cansancio, pero también alivio. Había aprendido a aceptar que la competencia no definía su valor. Era el propio compromiso y autenticidad lo que resonaría entre aquellos que escucharan su mensaje. En su mente, todo parecía más claro. No solo estaba concursando por financiamiento, estaba luchando por el lugar que su refugio debía ocupar en el corazón de la gente. Sin embargo, al enviar el video, recibió un mensaje inesperado. Era de un influencer amante de los animales que había visto su trabajo anterior y ahora estaba interesado en colaborar para amplificar su mensaje. Marcela sintió una mezcla de emoción y aprensión. Sabía que esta era la oportunidad que había estado esperando, pero también la sombra de su rival apareció nuevamente en su mente. El escenario estaba cambiando, pero según la situación, quizás su competidor no sería solo una amenaza, sino un aliado potencial. ¿Podría forjar una conexión que beneficiara a ambos o se vería arrastrada por la rivalidad? Mientras esos pensamientos pululaban en su mente, la luz de una nueva posibilidad comenzó a brillar. La decisión que se avecinaba pronto no era solo sobre negocios, era sobre su capacidad de abrirse a la colaboración en un campo tan importante. Con una nueva determinación, se preparó para la reunión con el influencer. A medida que se acercaba el día, se dio cuenta de que había llegado el momento de explotar su verdadero potencial y de desafiar las expectativas. Pero el eco de la competencia seguía presente, y todavía había preguntas en su mente. ¿Sería valiente lo suficiente para asumir el riesgo de la colaboración o el temor a una posible usurpación la paralizaría? La tormenta de elecciones se intensificaba y el camino hacia su verdadero propósito estaba lleno de incertidumbre. El desafío de la autenticidad se encontraba a la vuelta de la esquina y con él la posibilidad de un cambio radical en su vida y en el futuro de su refugio. Marcela estaba a punto de enfrentar una de las decisiones más críticas de su viaje, una que podría redefinir no solo su carrera, sino también su percepción del compromiso y la comunidad. La reunión tenía lugar en un acogedor café de la ciudad. Marcela llegó con su corazón latiendo desbocado. El grupo de personas que la rodeaba y el aroma del café recién hecho la envolvieron en un torbellino de emociones. Había decidido no solo presentarse a sí misma, sino ofrecer una parte de su historia que aún no había compartido con nadie más. Cuando el influencer, un hombre carismático con una personalidad magnética, entró por la puerta, su presencia iluminó el ambiente. Marcela sintió una calidez que la animó, aunque al mismo tiempo las dudas la acechaban. ¿Era esa su oportunidad o un potencial desastre? Cada interacción con este nuevo aliado podría ser un paso hacia el éxito o una trampa que lo destruyera todo. La dualidad de la colaboración y la competencia revoloteaba en su mente como un espectro. Mientras conversaban, su interlocutor hizo preguntas que desgarraban la superficie de su confianza. Le pidió que hablara sobre su refugio, sobre los desafíos específicos que había enfrentado. En lugar de esquivar los momentos dolorosos, Marcela se encontró revelando detalles sobre su lucha contra los prejuicios, la soledad de emprender sin una red de apoyo sólida y los días oscuros en los que se preguntaba si todo valía la pena. En esos instantes, mientras su voz resonaba, sintió que la autenticidad la liberaba. Esa carga que antes la mantenía ciega, ahora era su bandera. La conversación se tornó más íntima. El influencer compartió su propia experiencia, revelando que detrás del brillo de sus redes sociales había momentos de duda que casi lo habían llevado a abandonar todo. Era un hombre lleno de vulnerabilidad, lo que despertó en Marcela una sensación de conexión genuina. Empezó a cuestionarse, ¿podía realmente confiar en alguien que había sido catalogado como rival?
Llenándose de coraje, se preguntó qué pasaría si en lugar de ver a su competidor como un obstáculo, decidiera verlo como un socio estratégico. La idea la emocionó, pero también la aterrorizó. Las voces internas de la inseguridad comenzaron a susurrarle, instándole a proteger su espacio, a no abrirse a la posibilidad de ser herida nuevamente. Mientras la charla continuaba, su mente se dispersaba, navegando entre las oportunidades que se presentaban y los riesgos que podrían derivar de cada decisión. ¿Qué pasaría si su colaboración resultara en un proyecto aún más grande del que jamás había soñado? La posibilidad de ser delgada y al mismo tiempo mantener la esencia de su refugio fue un dilema que surgió. ¿Podía permitir que alguien más ayudara a definir su misión sin perder su voz? Con cada palabra que intercambiaban, el influencer le hizo luz sobre la importancia de una colaboración basada en la honestidad y el respeto mutuo. La clave, afirmó, estaba en establecer límites claros y objetivos compartidos. Pero al mismo tiempo, surgía en su mente la sensación de que la verdadera conexión que pudieran crear dependía de su habilidad para soltar un poco de control. ¿Podía realmente hacerlo? La reunión se acercaba a su fin, pero las preguntas seguían surgiendo en su interior. Mientras se despedían, Marcela sintió que el tiempo se había detenido. La decisión estaba delante de ella, casi palpable, y ella lo sabía. Debía tomarla pronto. Con un giro profundo en el estómago, se enfrentó a la realidad. Esta no sería solo una elección de colaboración, sino una revelación de su propio valor. La parte más vulnerable de ella misma estaba pidiendo que fuera escuchada. Mientras se alejaba, una nueva inquietud comenzó a burbujear en su mente. ¿Realmente estaba lista para este cambio radical? La angustia inicial se transformó en un desafío nuevo, y el eco de su rival no desaparecía, sino que se convertía en un motor de motivación. La oportunidad de su vida estaba a décadas de distancia, pero el miedo nunca se iría por completo. La tormenta de elecciones continuaba, pero ahora también había esperanza. Mientras su mente comenzaba a calmarse, se dio cuenta de que el mayor desafío era el que se libraba dentro de sí misma, y eso quizás era lo que más necesitaba resolver. El momento de la verdad se acercaba, arrastrando la promesa de una transformación personal. ¿Tendría la valentía suficiente para enfrentar sus inseguridades o se dejaría vencer por la sombra de la duda una vez más? Una vez fuera del café, el aire fresco llenó los pulmones de Marcela, aunque su mente seguía atrapada en la nebulosa de pensamientos competitivos y colaborativos. No podía ignorar la energía que esa conversación había desencadenado en ella. Mientras caminaba, sus pasos se convirtieron en un ritual autodisciplinado. Cada uno de ellos le recordaba el camino que había recorrido hasta allí y el deseo de seguir adelante. La idea de unirse al influencer la desafiaba no solo profesionalmente, sino a un nivel interno que nunca había anticipado. Se preguntaba si ese nuevo enfoque podría liberarla de ese nudo de miedo y autocrítica que había comenzado a desarrollar desde su primer paso como emprendedora. El prestigio del influencer era innegable, pero más allá de su éxito, había descubierto un ser humano vulnerable. Esa conexión con su dolor y sus anhelos la motivaba a cuestionar su propio viaje. En esos momentos de intimidad compartida, se sintió vista por primera vez, como si su lucha estuviera alineada con la de él. Las imágenes de su refugio y lo que había construido en él la asaltaban, llenándola de una mezcla de orgullo y ansiedad. Se dio cuenta de que había estado operando en una mentalidad de escasez, una que la mantenía encerrada en la confusión de negar toda posibilidad de crecimiento. Y ahora, enfrentándose a una oportunidad que podría transformar su camino, la perspectiva de la colaboración parecía ser una puerta a una nueva fase, a una vida donde el miedo cedía ante la acción. En los días siguientes, Marcela dedicó horas a reflexionar sobre su decisión. Se sentó con un cuaderno, escribiendo listas de beneficios y riesgos de unirse a fuerzas con el influencer. Descubrir matrices de posibilidades se sintió liberador. Cada vez que su corazón palpitaba por la duda, lo redirigía a la escritura, revelando sus verdaderas inquietudes, la integridad de su refugio,
sus ideales y lo que estaba dispuesta a soltar para permitir el crecimiento profesional. La conexión que habían formado fue creciendo dentro de ella como una semilla resistente. Mientras una parte de su ser abogaba por mantener su independencia, otra parte vibraba ante la idea de lo que podría surgir de una colaboración genuina. El equilibrio entre su voz única y su deseo de compartir el escenario era un dilema que la mantenía despierta por la noche. Una mañana, decidió llevar a cabo una prueba práctica. Comenzó a buscar formas de colaborar sin perder su autonomía. Se le ocurrió organizar un taller de bienestar que uniera los principios de su refugio con las redes sociales del influencer, creando así un espacio que beneficiara a ambos. Llamó a sus colegas y amigos y compartió la idea, saturando su mente con comentarios e impresiones. Mientras construía esa propuesta, algo inesperado sucedió. La chispa de la inspiración comenzó a iluminar sus inseguridades. En cada intercambio, se dio cuenta de que su visión, aunque podía ser enriquecida, seguía siendo el núcleo de su misión. Quería expandir y no restringir, crecer en red y no solo en solitario. La conexión con el influencer pronto se transformó en un eje central de su trabajo. La idea de colaborar se entrelazó con la posibilidad de libertad creativa. En la superficie todo parecía avanzar, pero en lo más profundo, las sombras de la duda empezaron a acecharla nuevamente. ¿Estaba realmente lista para aceptar esta nueva forma de sí misma? Aún en el auge de sus esperanzas, seguía preguntándose si había hecho lo suficiente para legitimar su lugar y su voz en medio de tan influyente figura. Esa noche, sentada en su oficina rodeada de papeles, sintió que el peso de la decisión se deslizaba al borde del abismo. Se dio cuenta de que debía tomar no solo una elección profesional, sino una que resonara profundamente en su identidad. Encerrada en ese ciclo de ideas, sintió que el giro inesperado que había estado buscando la iba a llevar a un lugar que había comenzado a temer. ¿Qué pasaría si el cambio que tanto anhelaba ya estuviera al alcance de su mano, pero solo lograra tocarlo si se atrevía a dar sus pasos más audaces? La pregunta la hacía temblar y al mismo tiempo la llenaba de una euforia contenida. En ese momento, decidió que no podía dar marcha atrás. El camino hacia el autodescubrimiento estaba a un susurro de distancia, pero su próxima decisión podría demandar el máximo valor que jamás había reunido. ¿Estaba realmente lista para hacer el cambio radical que su vida, su refugio y su propio corazón necesitaban? El tiempo transcurrió, y Marcela se encontraba en un punto de inflexión decisivo. La sinergia que había formado con el influencer empezaba a dar frutos. Stands de bienestar, talleres comunitarios y conferencias sobre la ética en el cuidado de animales no solo habían comenzado a llamar la atención de donantes, sino que también habían abierto las puertas a la comunidad. La idea de ser vista no solo como una madre soltera con un sueño, sino como una líder empoderada y capaz, empezaba a quedar grabada en su realidad. Al observar la transformación de su refugio y los cabos sueltos que se tejían en su vida, Marcela se dio cuenta de que a pesar del contexto de competencia, junto a su nuevo socio, había aprendido a aceptar su vulnerabilidad. Con cada evento que realizaban, el espacio donde cuidaba a los gatos se llenaba de personas interesadas en apoyar su causa. La autenticidad de su narrativa resonaba con cada participante, y su iniciativa se veía como un faro de esperanza en la comunidad. No obstante, necesitaba encarar un aspecto que aún pesaba en su mente: el temor a perder lo que había ganado al no actuar con la misma rapidez que la competencia había alimentado sus inseguridades. En reuniones recientes había sentido el empuje del tiempo y la presión por mantener el momentum. Sin embargo, cada vez que esto sucedía, cerraba los ojos y recordaba a Lucas, las suaves patas de los gatos recorriendo su hogar, las vidas que estaban mejorando gracias a su propio valor y perseverancia. Así, en una noche fría de octubre, decidió organizar una reunión con su equipo. Con mucha ilusión y una pizca de ansiedad, convocó a los colaboradores y amigos que habían creído en ella desde el principio. Era el momento de poner en común todo lo aprendido,
planear el futuro y consolidar el plan estratégico que marcaría el rumbo de su refugio. El lugar del encuentro era cálido y el ambiente lleno de risas suaves y complicidad. Mientras se sentaba al frente, la luz de una lámpara iluminaba la expresión decidida en su rostro. «Amigos», comenzó, «hemos recorrido un camino fantástico en estos últimos meses, y este refugio es resultado de nuestro esfuerzo conjunto y la fuerza que cada uno ha puesto en esta causa». Cada palabra que compartía tenía un eco profundo de lo que había vivido. Marcela expuso su idea de crear un programa de apadrinamiento de gatos que permitiera a la gente no solo contribuir económicamente, sino también involucrarse emocionalmente en el proceso de rescate. La idea fue bien recibida y empezaron a escuchar propuestas sobre cómo construir colaboraciones con otras organizaciones y fomentar un mayor compromiso por parte de la comunidad. La reunión concluyó con un sentido de propósito renovado. Marcela sintió una mezcla de alegría y plenitud. Había logrado no solo un refugio, sino también un espacio de crecimiento y realización. Era el testimonio de cómo una vida llena de obstáculos podía transformarse en un viaje enriquecedor si uno se atrevía a dar el salto y sostener su propia voz. Con el paso de los días, la respuesta de la comunidad fue abrumadora. Más personas querían involucrarse y ayudar, y el refugio comenzó a recibir donaciones significativas. Marcela había demostrado que su visión no solo era válida, sino que resonaba profundamente en las aspiraciones de la comunidad. Un día, mientras paseaba con Lucas y los gatos en el parque, ella se sintió completamente en paz. En medio de pruebas y temores, había encontrado su lugar, no solo como madre, sino como una líder dispuesta a cambiar su entorno. Recordó a su jefe las palabras desalentadoras que una vez le dijeron. Esa crítica ya no tenía poder sobre ella. Su propia determinación, ahora, era el impulso que transformaba realidades. La historia de Marcela había cambiado. No solo había salvado a los gatos, sino que también había aprendido a salvarse a sí misma. Con cada paso firme que daba, demostraba que el camino hacia la autoafirmación es una travesía digna y necesaria. Había encontrado su voz, y ahora tenía el poder de demostrar al mundo que los sueños, aunque frágiles, son capaces de florecer en las manos de quienes se niegan a rendirse. Y así cerró un capítulo de su vida. A partir de ahí, no solo se aferraría a la idea de un refugio, estaba dispuesta a extender su mano hacia otros, mostrando que con valentía y autenticidad uno puede encontrar la verdadera realización personal. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora, cada voto cuenta y hace la diferencia en el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar nuestro canal a través de estas acciones.